En la Unión Soviética se impuso un orden totalitarista muy importante llamado estalinismo. En el siguiente video se hablarán de distintos puntos sobre este sistema político para que sea comprendido de mejor forma. El estalinismo es un término que se usa para referirse al marxismo-leninismo, que Losif Stalin impuso en la Unión Soviética y que después fue utilizado por algunos estados basados en el modelo soviético, economía centralizada, estado impartidista, etc. El antiberrinismo, en cambio, propone que Stalin fue el legítimo sucesor de Lenin en la práctica del socialismo científico. Cabe señalar que el marxismo-leninismo se conservó después de la desestalinización, mientras que el estalinismo no. Sin embargo, algunos analistas políticos afirman que el término estalinismo es a veces utilizado erróneamente como sinónimo de marxismo-leninismo, considerándolo en cambio como una variedad del fascismo. A lo largo del siglo XX, muchos anticomunistas, desde conservadores hasta liberales, usaron la figura de Stalin para hacer crítica al comunismo en general. Otros autores han hecho comparaciones. El emblema de la Unión Soviética corresponde al emblema utilizado por dicho estado. Desde su establecimiento en 1922 hasta su disolución en 1991. A lo largo de su historia, el emblema tuvo diversas modificaciones, pero en general mantuvo la misma estructura desde su adopción el 12 de noviembre. Entre los años 1924 y 1953, la Unión Soviética fue gobernada por Losif Stalin, por lo que este periodo se conoce como estalinismo. Así como también los demás líderes del estalinismo fueron Valentín Campa y Arnoldo Martínez Verdugo. Estalinismo, ideología del régimen. El estalinismo es la versión totalitaria y nacionalista que terminó por adoptar el comunismo ruso o bolchevique. El marxismo en sí no es una ideología totalitaria, ya que pretende al final del proceso revolucionario la sociedad libre sin clases ni estructuras políticas. La influencia que tuvo para su creación fue que Stalin sí desarrolló un fuerte nacionalismo ruso, tanto en relación con tantas nacionalidades del antiguo imperio zarista como hacia el exterior. Stalin es el gran creador de esta versión totalitaria y nacionalista. Al subir al poder comenzó una política con fuertes cargas ideológicas, como fue lo que estableció tanto la colectivización agraria como la planificación de la industria. Stalin no estaba muy preocupado por las ideas, al contrario que Lenin, al que es innegable considerarle un verdadero genio ideológico, al haber conseguido adaptar al marxismo a una nueva realidad para la que Marx no había escrito. No olvidemos que el marxismo es una ideología pensada para sociedades alternamente industrializadas, con clases, y Rusia no era eso, ni mucho menos Stalin. Estaban más preocupados por su poder, desarrollándose un fortilismo culto a la personalidad y por el de la URSS. Por eso se enfrentó a las posibles rivales de forma cruda y contundente. Por eso atacó a Trotsky y su doctrina de revolución permanente e internacional. Para entender mejor una de las principales ramas del comunismo, tendremos que hablar sobre las principales características del estalinismo, las cuales son las siguientes. El sistema político era totalitario, por lo cual el gobierno tenía control de todo. La propiedad privada estaba prohibida. Tanto la agricultura como la industria pasaron a ser del Estado. Los medios de comunicación eran controlados por el gobierno. Culto al líder, es decir, a Stalin. Stalin fomentó el culto hacia su persona para ser el único líder visto por su pueblo. Represión hacia aquellos que se enfrentaban a la ideología stalinista. La sociedad se militariza. Creación de campos de trabajo forzados conocidos como gulags. Se buscaba un igualitarismo entre todas las clases sociales, aunque esto nunca se consiguió, ya que las clases dominantes siempre mantenían un mayor poder ante el resto del pueblo. El grupo leal que se mantuvo durante el estalinismo fue el NKVD, o Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, que durante 20 años sirvieron de policía secreta para Joseph Stalin. Tristemente célebres por llevar a cabo la Gran Purga entre 1937 y 1938. Según el historiador Ran Rachinsky,
más de 12 millones de personas pudieron haber sido ajusticiadas por la NKVD. El estalinismo impulsó una economía, una sociedad cooperativa, con el objetivo de provocar un crecimiento que hiciera a la Unión Soviética una gran potencia industrial. Se prohibieron las propiedades privadas de los grandes medios de producción, convirtiéndose los latifundios, fábricas, transportes, editoriales, los periódicos y las empresas en propiedad estatal. Se dio prioridad a las industrias pesadas con el objetivo de construir las infraestructuras necesarias y la electrificación del país. Se instituyó una economía dirigida por el Estado mediante planes quinquenales, la colectivización obligatoria de los medios de producción agrícola e industrial, y hubieron fuerte presencia de propaganda estatal y fomento del patrimonio como una forma de organizar a los trabajadores. Industrialización acelerada que implicó utilizar los inmensos recursos naturales y humanos de la URSS para industrializar de manera rápida el país, desarrollando la industria metalmecánica, la industria pesada y la militar, extrayendo para ello recursos que podían ir a la industria liviana, al consumo de las masas y al desarrollo de la cultura. Así, el país efectivamente se industrializa, pero con un enorme costo humano, con uso en muchos casos de mano de obra esclavizada de los campos de concentración. En el plano político se expande una política de terror, bajo lo que nadie estaba seguro, ni siquiera los partidarios de Stan Lee. Hoy tú podrías ser un partidario ferviente de Stan Lee, mañana caer en desgracia, y saber por qué caíste en desgracia, y un colega, vecino, familiar te relató. El líder dispuso una situación de miedo constante, que cimentó el control total, el miedo de que cualquiera puede cometer un error, que cualquiera puede delatarte y que la única palabra válida es cuestionable es la palabra del líder, siempre cambiante según capricho de este. La Guerra Fría es un periodo muy largo, desde 1947 al 89 aproximadamente, y tiene varias fases. El gobierno de Stalin le toca la primera fase, que de hecho va del 47 al 55. La muerte del dictador se produce en 1953. El sistema soviético operó como era predecible que iba a operar, estando los rasgos personalistas más impregnados del sistema político, con el dictador envejeciendo y paranoico. Incluso en la política interna, los supuestos complots descubiertos para asesinar a Stan Lee se sienten en esa presión por afirmar una autoridad, en lo que los externos se vuelca a la atención de armas atómicas para lidiar con la nueva época que se abre. Podemos decir que el gran totalitarista Stalin fue un ente muy importante en el proceso de industrialización y de surgimiento de Rusia como potencia durante el siglo XX, en base a la industrialización de las granjas, la extensión de los horarios de trabajo y el aumento de la población pobre de Rusia, aunque en el camino haya tenido que acabar con muchos hombres que intentaron acabar con su gobierno, como Trotsky o Kirov. La creación de obscuras redes de información de Rusia, el servicio secreto ruso, todo esto fue parte del tan grande y oscuro gobierno de Stalin. Hemos aprendido lo importante de este gobierno, sus guerras, sus hechos relevantes, sus características, sus banderas, sus emblemas o los personajes más importantes, etc. La formación de estados satélites alrededor del mundo marcaron un panorama mundial a mediados del pasado siglo XX, con la expansión del comunismo por América Latina, generando un boom de estados revolucionarios, o de los conflictos que marcaron la historia, como la Guerra Fría. Todos estos problemas que aquejaron al mundo son producto de las políticas que posicionaron a Rusia como la gran potencia comunista del mundo, políticas que fueron producto del hombre de hierro, el más duro y obstinado del siglo XX, Stalin. Con todo lo que hemos aprendido, ¿era realmente Stalin un dictador tanto o más rígido y cruel que sus contemporáneos practicantes de ideologías nocivas y ultranacionalistas? Podemos decir que sí, en verdad fue un dictador totalmente duro y frío como gobernante, ya que trató duramente a toda la población de Rusia en los procesos de industrialización, obligándolos a horarios extensos y asfixiantes. También ocupó muchas ideologías nacionalistas que supuestamente se basaban en el bienestar de Rusia. Por tanto, podemos decir que Stalin tuvo en sí un gobierno totalitario, por lo cual pasó a ser un gran dictador del siglo XX. Por otro lado, ¿realizó algún cambio en la política de Lenin, truncando así la utopía comunista? Sí, el que cambió la NEP por una economía basada en los procesos de industrialización llevados a un límite que rayaba en lo inhumano, sometiendo al proletario a extensos horarios de trabajo. También, y en mayor relevancia, Stalin manchó la idea del comunismo como tal, ya que debido a sus supuestas políticas comunistas, manchó severamente el modo en el que el mundo veía el comunismo. Por tanto, acabó con el sueño de todo un pueblo, del pueblo marxista, que aspiraba al bienestar del mundo.